Hola. Hola, ¿me escuchan? A ver. Ahora sí se ve. Sí, profesor, sí se escucha. Sí se ve ahora sí la pantalla. Gracias. Gracias. ¿Y por qué se quedaban callados los demás? ¿Quién me hizo la observación para considerarle 2 puntos más? Calisto, pero hay una compañera que había escrito por el chat, profesor, que es García Lencar. García, Alencar y Calisto. Muy bien, gracias. Lo que pasa es que a veces como me puse a hablar de lo que es de la matrícula, ahí me olvidé hacer clic al otro lado. Bien, por favor, cualquier cosita, siempre intervengan, siempre indiquen. Ok, gracias por la observación. García y Calixto, ok. Estábamos diciendo que ya habíamos visto anteriormente la media aritmética, que es una medida de tendencia central, ¿no? La media aritmética que simplemente era el promedio, ¿no? Entonces, la media aritmética ya hemos visto para datos que no están clasificados y para datos que están clasificados. La media aritmética o media o promedio tiene las mismas unidades que los datos que estamos trabajando. En cambio, la mediana simplemente me divide el conjunto de datos en 2 partes iguales, nada más. Entonces, antes de este valor de la mediana se encontrará el 50% de los datos y después de este valor de la mediana se encontrará el otro 50% de datos. Nada más. La mediana no tiene unidades. La mediana no tiene unidades. Simplemente me divide al conjunto de datos en 2 partes iguales. Entonces vamos a ver primero cómo se calcula la mediana para datos que no están agrupados en tablas. Entonces, ahí depende del número de datos, si el número de datos es par o impar. No se olviden que en las fórmulas estadísticas, n minúscula es número de datos. N minúscula, número de datos. Entonces, si tenemos el número de datos impar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener 7, podemos tener 15, 25, 23, 27, 95, etcétera. Número de datos impar. Cuando el número de datos es impar, entonces primero tengo que ordenar. Hemos dicho que para la mediana sí debemos ordenar. Si tengo datos que no están en tablas, por ejemplo, tengo 25 datos, pero tengo que ordenarlos de menor a mayor, en forma ascendente. ¿Y cuál es la mediana? Para un número de datos impar, tengo que ubicar, en este caso, la mediana se denota por ME. En algunos libros ponen MD, ¿no? Pero ME, ¿no? Algunos libros mayúscula, ME. ME mediana, ¿ok? X en raya es media aritmética o promedio. En este caso, X es la posición, lo que vamos a ubicar es la posición aquí se trabaja con la posición de los términos de mi conjunto de datos. Cuando el número de datos es impar, y una vez que está ordenado mis datos de menor a mayor, tengo que ubicar el dato que está en la posición, X es la posición, n más 1 entre 2. Por ejemplo, si tengo 15 datos, 15 más 1, 16. 16 entre 2, 8. Tendré que considerar el dato que está en la posición 8, cuando el número de datos es impar. Y cuando el número de datos es par, ¿no? Tengo que considerar dos términos. El que está en la posición n medios y el que está en la posición n medios más 1. Por ejemplo, si n es par, 20 datos. El dato que está 20 entre 2, 10. El dato que está en la posición 10 más el dato que está en la posición 11. Si fueran 10 datos. 10 entre 2, 5 más 1, si fueran 20, ¿no? Si fueran 20 datos, n entre 2
20 entre 2, 10. Dato que está en la posición 10, 20 entre 2, 10, más 1, 11. Más el dato que está en la posición 11, se suman esos dos términos y se divide entre 2, cuando el número de datos es par. Ok, vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 7 datos que representan cantidad de cigarrillos consumidos por un fumador en una semana, ¿no? Primer día consumió 18, el otro 22, el otro 21, el otro día 20, el otro día 19, el otro día 21, el otro día 19. Bueno, en este caso me piden la media y la mediana para comparar. Entonces, cuando tengo datos sueltos, en este caso no están en tablas, ¿ok? Entonces, la media aritmética simplemente se suman, en este caso, los 7 datos, 18 más 22 más 21 más 20 más 19 más 21 nuevamente más 19 nuevamente, y esa suma se divide entre el total de datos, que es 7, y en este caso la media o el promedio me sale 20. ¿20 qué? Las mismas unidades, como es media o promedio, las mismas unidades. Aquí son cantidades de cigarrillos. Entonces, en promedio, el fumador consume 20 cigarrillos diarios. Ok, esa es la media o el promedio. Y la mediana, para la mediana sí, tengo que ordenar estos datos de menor a mayor. Esa es la clave. Para la mediana, ordenamos primero los datos de menor a mayor. Ahí está. 18, 19, otro 19, 20, 21, otro 21 y 22. Ahí están los 7 datos. ¿Ok? Para la mediana, entonces, el dato que está en la posición 1, X1, 18. El dato que está en la posición 2, X2, 19. Hay otro dato que está en la posición X3, también 19. Posición que está en la posición X4, 20. Posición que está en la posición X5, 21. Posición que está en la posición X6, dato que está en la posición X6, 21 también. Dato que está en la posición 7, 22. Entonces ahí tenemos ordenados de menor a mayor los 7 datos y ya sabemos cuál es el dato que está en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Ok. ¿Qué me dice la fórmula cuando el número de datos es impar? Tengo que ubicar el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. En este caso, como n es 7, 7 más 1, 8. 8 entre 2, 4. Dato que está en la posición 4. Ese sería la mediana en este caso. Dato que está en la posición 4, en este caso es 20. Entonces, la mediana, en este caso, es ese valor. ¿Ok? Cuando el número de datos es impar, siempre en el centro hay un solo término, ¿no? Que equidista de los extremos. Entonces, ese dato que está en el centro, cuando el número de datos es impar, ese dato viene a ser la mediana. Estamos analizando datos que no están clasificados en tablas. La mediana divide, simplemente la mediana divide la información en dos partes iguales, no se olviden. Esto es un ejemplo cuando tenemos un número de datos impar, sueltos. Ahora vamos a ver un número de datos par, a ver. A ver, aquí tenemos datos sobre el consumo mensual de agua en metros cúbicos por una fábrica, ¿no? El primer mes consumió 15 metros cúbicos, el segundo mes 14 metros cúbicos, el otro mes 10, 18, 13, 17, otro 18, 15, 19, 12, 22 y el último mes 18 metros cúbicos. Para este conjunto de datos me piden la media y la mediana. La media o el promedio, se suman todos los datos, en este caso son 12, ¿no? Y se divide entre 12. 15 más 14 más 10 más 18 más 13 más 17 más 18 más 15 más 19 más 12 más 22 más 18, y esa suma entre 12, en este caso, me sale 15.9. Como es la media o el promedio, tiene las mismas unidades que los datos. Los datos son consumo de agua en metros cúbicos. Entonces, aquí la media, 15.9 metros cúbicos de agua en promedio consume mensualmente esa fábrica. Pero para la mediana de estos datos, para la mediana tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Para la mediana, ordenando de menor a mayor, tenemos
10, 12, 13, 14, 15, otro 15, 17, 18, otro 18, otro 18, 19, 22. Ok, ahí están los 12 datos. Número de datos n minúscula par, número de datos impar. Entonces, cuando el número de datos es par, la mediana se determina ubicando los dos términos. El primer término que está en la posición n medios y el otro término que está en la posición n medios más 1. O sea, son consecutivos. En este caso, n es 12. 12 entre 2, 6. Dato que está en la posición 6 más el dato que está en la posición 7. El dato que está en la posición 6, en este caso, es 15. Y el dato que está en la posición 7, en este caso, es 17. Entonces, para la mediana, tengo que calcular la suma 15 más 17 y dividirlo entre 2. En este caso me sale 10 y 16. La mediana, en este caso, es 16. En este caso, no coincide con ninguno de los valores. ¿Ok? Cuando era impar, sí me coincidía con algún valor. Pero cuando el número de datos es par, no necesariamente me sale igual a un valor. Entonces, 16 está entre 15 y 17. No se olviden que la mediana no tiene unidades, simplemente me divide el conjunto de datos en dos partes iguales. El 50% de la información se encuentra por debajo de la mediana y el otro 50% por encima de ese valor. Entonces, simplemente cuando tengan datos sueltos, ustedes se fijan si el número de datos es impar, ordenan primero de menor a mayor y el término que está en el centro, esa es la mediana. Si el número de datos es par, ordenan los datos de menor a mayor y en el centro van a haber dos valores. La semisuma de esos dos valores que están en el centro, cuando el número de datos es par, ese es el valor de la mediana. Entonces, para datos que no están clasificados en tablas es fácil, ¿no? Pero nosotros generalmente trabajamos con datos que están en tablas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un número de datos bastante. Por ejemplo, podemos tener 500 datos, podemos tener 1200 datos. Entonces ya no es tan fácil ordenar de menor a mayor. Okay. Para eso se clasifica. Entonces, para datos que están agrupados en tablas, es más fácil todavía porque simplemente tengo que construir la tabla, ¿no? Y de la tabla automáticamente obtenemos, aplicando la fórmula que vamos a indicar ahora. Entonces, para datos que están en tablas, vamos a ver primero para variables discretas, ¿no? Ya la próxima veremos para variables continuas, con intervalos. A ver, aquí tenemos una tabla, ¿no? Completar la tabla de frecuencia que presenta el número de hijos de 60 familias. Calcular la mediana. Entonces, una cosita, antes que se me pase. A ver, para este ejemplo, la media, ¿cuánto me salió la media? Para este ejemplo, 1. La media me salió 20. Y la mediana, también 20. Para el ejemplo 2, la media me salió 15.9. Y la mediana, 16. ¿Qué observamos? Que la media y la mediana, como son medidas de tendencia central, siempre apuntan al centro del conjunto de datos. Quiere decir que los valores, ¿no?, de la media y de la mediana, en algunos casos son iguales, en otros casos son aproximadamente iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque son medidas de tendencia central, ¿no? Van a haber casos en que son idénticas esos valores, tanto la mediana como la media. En otro caso van a diferenciar en algunas décimas nada más, o en algunos centésimos. Ok. Entonces, para datos que están en tablas, vamos a ver primero una tabla para variable discreta. En este caso, número de hijos de 60 familias, ¿no? Ahí tenemos la tabla, me dicen complete la tabla, ok.
La primera columna tenemos la variable, número de hijos, en este caso, X sub Y. ¿Ok? Aquí tenemos número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5. Variable discreta. ¿Cuántas familias son? Frecuencia absoluta, F minúscula. 5, 10, 15, pero en total son 60. Aquí falta un valor. Por diferencia lo voy a obtener ese valor que falta ahí. Y la otra columna que debo completar es la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. O sea, para calcular la mediana en tablas, debo considerar la columna de frecuencia absoluta acumulada. Con eso vamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos, a ver, tenemos la tabla completa, ¿ok? Aquí me faltaba, con 4 hijos, ¿cuántas familias son? Por diferencia, en total debe ser 60, por diferencia me sale ahí, falta 18. Ok. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, ¿cómo se obtiene? Primero, para la primera fila, acumulado para la primera fila se copia igual que el valor de F minúscula. Este 5 se copia igual. Y de ahí se va sumando, ¿no? Acumulando. Entonces, ahí está mi tabla. F mayúscula para la primera fila es el mismo valor que F minúscula de la primera fila. Ok. Acumulado hasta la segunda fila, tengo que sumar 5, frecuencia absoluta F minúscula de la primera fila, más 10, que es la frecuencia absoluta de la segunda fila, y ya tengo acumulado hasta la segunda fila. Acumulado hasta la tercera fila, tengo que sumar 5, 10, 15, me da 30. Acumulado hasta la cuarta fila, tengo que sumar 5, 10, 15, 18, me da 48. Acumulado hasta la quinta fila, tengo que sumar 5, 10, 15, 18 y 12. Me da 60. Ok, ya tengo la tabla completa, ¿no? Entonces, para variable discreta, para una tabla de variable discreta, en la primera columna que tenemos la variable, el valor de la variable, X, Y. Son números enteros. ¿Por qué? Por variables discretas. La segunda columna es la frecuencia absoluta, F minúscula. En este caso son número de familias, en total son 60 familias. Y en la tercera columna tenemos los valores de F mayúscula, ¿no? Que también son familias. Ok. Ahora, ¿cuál es la técnica para calcular la mediana aquí? Miren, la mediana, trabajamos primero con el número de datos. Siempre partimos con el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos en este caso? 60. Ok. 60. Lo que hacemos es dividir el número de datos entre 2. Siempre se divide el número de datos entre 2. Número de datos en este caso, 60. Entre 2, 30, ¿cierto? Se divide, en este caso, el número de datos se divide entre 2 y buscamos ese valor en la columna de F mayúscula para ver qué valor de la variable X y le corresponde. Entonces, en este caso, 60 entre 2, 30. Ok. Este valor de 30 buscamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Tenemos 5, el siguiente es 15, el siguiente es 30. Ok, está en la tercera fila. En la tercera fila. Entonces, en la columna de F mayúscula se encuentra en la fila 3, ese valor de 30. Entonces, me fijo, ¿qué valor de la variable le corresponde para F mayúscula igual a 30? ¿Qué valor de la variable le corresponde? 3. La variable, no se olviden, está aquí en la primera columna. Los valores de la variable son hijos. Entonces, vuelvo a repetir. El número de datos siempre se divide entre 2.
Y ese valor que encontremos al dividir 60, en este caso, 60 entre 2, 30. Ese valor de 30 lo buscamos. Buscamos aquí en la columna F mayúscula. Justo está ahí, en la tercera fila. Y nos fijamos, para ese valor de 30, en F mayúscula, ¿qué valor le corresponde de la variable? 3. Entonces, en este caso, la mediana es 3. Pero, ¿qué pasaría si al dividir el número de datos entre 2, ese valor no se encuentra aquí en la columna de F mayúscula? Vamos a ver otro caso, a ver. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Completar la tabla de frecuencias que presenta el número de cabezas de ganado de 50 familias campesinas. Ok, número de cabezas de ganado. Primera columna, valor de la variable discreta. Número de cabezas de ganado, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La segunda columna, F minúscula, frecuencia absoluta, son familias. En este caso son 12 familias con 2 cabezas de ganado, 10 familias con 3 cabezas de ganado, 15 familias con 4 cabezas de ganado. Aquí me falta un dato. Eso lo voy a sacar por diferencia, porque esta columna debe ser total igual a 50, según los datos. Y tendría que completar la última columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está. Por diferencia, en la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, F minúscula, por diferencia, ahí, número de cabezas de ganado igual a 5, son 8 familias. ¿Por qué? Porque 12 más 10 más 15 más 8 más 5, la suma es 50. Ok. Y la columna de la frecuencia absoluta acumulada, este 12 se copia igual para la primera fila, acumulada hasta la primera fila, 12. Ok, ahí está. Acumulada hasta la segunda fila, tengo que sumar 12 más 10. Acumulada hasta la tercera fila, tengo que sumar 12, 10 y 15. Acumulada hasta la cuarta fila, tengo que sumar 12, 10, 15, 8. Acumulada hasta la quinta fila, tengo que sumar 12, 10, 15, 8, 5. 50. Ok. Ahora, el número de datos es 50. Ok. 50. 50 siempre se divide el número de datos entre 2. Dividimos n igual a 50 entre 2 y buscamos este valor que se obtiene en la columna de F mayúscula para ver qué valor de la variable le corresponde. En este caso, 50 entre 2, ¿cuánto es? 25. 25, buscamos en la columna de F mayúscula. Tenemos 12, tenemos 22 y 25 no está. Entonces, cuando no se encuentra el valor de n medios en la columna de F mayúscula, se toma el valor que sigue automáticamente superior. En este caso, n medios, 50 entre 2 me sale 25. 50 entre 2 en este caso me sale 25. Pero 25 no está en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, no está. Pero busco o tomo el número mayor, inmediatamente mayor o superior a 25. De 22 no está 25, pero el que sigue automáticamente superior a 25, ¿quién es? 37. Ok, entonces me quedo ahí. Y me fijo, para 37, ¿qué valor de la variable le corresponde? 4. Vuelvo a repetir. Aquí está explicado. Dividimos, en este caso, 50 entre 2. Y buscamos ese valor en la columna de F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, para ver qué valor de la variable XY le corresponde. Luego tenemos, en este caso, 50 entre 2, 50 datos entre 2, me sale 25. En la columna de F mayúscula no se encuentra ese valor. Entonces tomamos el valor inmediatamente superior a 25. En este caso es 37.
y nos fijamos para 37, para f mayúscula igual a 37, ¿cuál es el valor de la variable que le corresponde? Eso está en la primera columna. A 37 le corresponde el valor de la variable 4. Entonces, en este caso, la mediana es ese valor. La mediana es 4. Entonces, van a haber casos, cuando tenemos variable discreta, van a haber una tabla, cuando tenemos una tabla para variable discreta, van a haber casos en que el número de datos entre 2 coincide con algún valor de f mayúscula. Entonces ahí ubicamos ese valor que es igual a n medios, en este caso 60 entre 2, 30, ahí está, en la tercera fila, y nos fijamos qué valor le corresponde a f mayúscula igual a 30. En este caso a 30, ¿qué valor de la variable le corresponde? 3. Entonces la mediana es 3 en este caso. Pero van a haber casos en que en una variable, en una tabla para variable discreta, cuando yo divido el número de datos, en este caso 50 entre 2, no va a haber un valor igual, en este caso 50 entre 2, 25. No va a haber ese valor en la columna de f mayúscula. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor inmediatamente superior a 25 que se encuentra en esta columna de f mayúscula. 50 entre 2, 25. Busco aquí en f mayúscula 25, no está. Hay 12, hay 22 y no hay 25. Pero el que sigue automáticamente superior a 25, ¿quién es en este caso? 37. Y para 37, en este caso, ¿qué valor de la variable le corresponde? 4. Entonces, 4 es la mediana para esta tabla, este conjunto de datos que está en esta tabla. Entonces, hemos visto mediana para datos que no están clasificados en tablas, cuando es número de datos impar, el término siempre ordenamos de menor a mayor, y la mediana es el dato que está en el centro. En este caso, la mediana es 20. Cuando el número de datos es par, al ordenar de menor a mayor, en el centro tenemos dos valores. El dato que está en la posición 6, 15. El dato que está en la posición 7, 17. Sumo 15 más 17 en este caso y lo divido entre 2. Me sale 10 y 16. En este caso la mediana está entre 15 y 17. La mediana es 10 y 16. Y para tablas, estamos viendo primero para variable discreta, ¿ok? Se completa la tabla y una vez que tengo f mayúscula, la columna de f mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, esa es la que me va a orientar. En este caso, ¿cuál es la forma como se analiza o cómo se determina la mediana? El número de datos se divide entre 2 y ese valor buscamos en la columna de f mayúscula. Si lo encontramos ahí, en este caso es 30, nos fijamos qué valor de la variable le corresponde a 30. En este caso es 3. En este caso la mediana es 3. Pero ¿qué pasa si tengo una tabla para variable discreta que al dividir el número de datos 50 entre 2 me sale 25, pero ese valor no lo encuentro en la columna de f mayúscula? No está 25. Entonces considero el valor de f mayúscula inmediatamente superior a 25. En este caso es 37. Y a 37, ¿qué valor de la variable le corresponde en este caso? 4. La mediana para esta tabla es 4. Entonces, ahí hemos visto mediana para datos que están sin clasificar y para datos que están en tablas para variable discreta. Ya la próxima veremos para variables cuando tenemos tablas en intervalos. ¿Ok?
Ahí tienen uno para ustedes. Aquí pueden, por ejemplo, calcular la media y la mediana para que vean, ¿no? Para que vean que a veces que son iguales o muy similares, pero no se olviden que para calcular la mediana primero tienen que ordenar de menor a mayor, ¿no? Número de datos para A, 2, 4, 6, 8, 9, impar, ¿no? Hay un solo dato que tenga el centro. Para B son 6 datos. Número de datos par, en el centro hay 2 valores, cuando ordenen de menor a mayor. La semisuma de esos valores es la mediana. Entonces, eso es lo que quería compartir por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hola. Guillén. Chipana. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok. Que he visto una fórmula, ¿no? Que simplifica más rapidito, ¿no? Dependiendo de los factores que ustedes puedan revisar, algunos libros hay alguna fórmula, ¿no? Eso ya depende ya de... Para datos no agrupados y para datos agrupados. Para datos agrupados. Hemos visto primero, ahorita hemos visto para variable, como le digo, para variable discreta. Ahora, nos falta para variable continua, o sea, cuando tengo intervalos, ¿no? Eso es un poquito, la fórmula es un poquito más, que ponerle más atención, por eso lo dejo para la próxima. Entonces vamos a, por ejemplo, en la prueba, la parte final del curso, de la unidad didáctica va a venir a partir de aquí, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner una tabla similar a esta para variable discreta, ¿no? Con una columna más XI por FI para que puedan calcular la media aritmética y para que calculen la mediana, ¿no? Le puedo pedir calcular la media aritmética y la mediana para esta tabla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para la parte final de la evaluación de la unidad didáctica, ¿ya? Por favor, a partir de aquí, medida de tendencia central. Ya la próxima vemos lo que es con intervalos y vemos también lo que es ya medidas de dispersión, ¿no? Empezamos a ver medidas de dispersión, medidas de variabilidad. ¿Ok? Entonces, eso por ahora. Ahora le comparto al WhatsApp. Quiero indicarles, a ver, la lista que me han enviado de los que están matriculados a la fecha. Eso es lo que me han indicado. Pero he estado viendo, hay algunos que no figuran ahí. A ver, vamos a ver. Los que no están, bueno, estarán regularizando. A ver, lo que figuran en esta relación que me están enviando al 30 de noviembre, dice, al 30 de noviembre, bueno, eso es lo que me han enviado. Alvarado, Ampuero, Arroyo, Barrientos, Bernal, Bolívar, Calixto, Camones, Casachagua, Chipana, Condori Quispe, Eusebio, Silvia Eusebio, García Alencar, Guillén Valenzuela, Guillermo Velázquez, Paz Chumpitaz, Ramos Camas, Ruiz Collado, bueno, como le llaman. Profesor, disculpe. Apellido. Profesor, disculpe. ¿Qué Bernal? Hay dos Bernal. Bernal Santibáñez. Ya el otro Bernal no está. No. Acá en la relación que me están pasando está Ya, Bernal Santibáñez Claudia. Ya, eso soy yo. Está bien, gracias.
¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor, que no le haya mencionado? Alvarado, Ampuero, Arroyo, Barrientos, Bernal, Santibáñez, Bolívar, Calixto, Gómez. Yo, profesor, ya hablé con el profesor Valera, voy a regularizar. ¿Cuál es tu apellido? Ruiz Quispe. Ruiz Quispe, ya, por favor. Lo que pasa es que si, por ejemplo, si no aparecen en la relación, si yo tengo esos promedios, no lo voy a poder subir al sistema. ¿Ok? ¿Alguien más? Profesor González. ¿Apellido? González. González, no figuras en esta relación. ¿Tú eres reingreso cómo? Reingreso. ¿González qué? Yo, ya, yo estoy viendo el tema de mis papeles. Ya, pero ¿eres el reingreso o el turno de mañana? No sé. ¿O has estado, el semestre pasado has estado en el turno noche? Sí. Ah, ya, pero ¿qué sabe de tu regularización de tu matrícula? Tengo entendido que a comparación del principio, ha avanzado. Y ya he mandado un correo también con mis... Ah, ya, seguro están por regularizar. Ya, pero no te olvides de llamar siempre, comunicarte con, bueno, en este caso el profesor Valera. ¿Cuál es tu apellido para tenerte? ¿Cuál es tu apellido? González. González Salcedo. Ok. Ya, pero trata de regularizar, ¿no? Porque me han dicho que esto es provisional, pero es un avance, ¿no? O sea, son 20 que tengo aquí. Ya les he mencionado. Bien, entonces ahí nos quedamos. Por favor, ustedes, ahorita les voy a compartir las diapositivas y la próxima ya estamos viendo mediana para datos que están en intervalos, en tablas con intervalos. Como le digo, preguntas clásicas de esta parte, ¿no? O sea, una tabla para datos discretos y le pido la media aritmética y la mediana, por ejemplo. Otra tabla con intervalos, también le pido la mediana y le pido la media o el promedio. Y más adelante ya la media o el promedio se usa para calcular otras medidas estadísticas, son medidas de dispersión, ¿no? Sobre todo la varianza, perdón, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Eso ya veremos la próxima. Entonces, ahí nos quedamos, le voy a compartir ahora las diapositivas. Entonces, ahí nos quedamos. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Ok.